Buenos días, tomen asiento, bienvenidos. Continuamos con la serie Él vive de esta campaña evangelística. Y hoy quiero compartir el tema de la derrota a la victoria. Un tema que indudablemente millones de personas en el mundo entero hemos experimentado libertad, hemos experimentado el poder de Dios obrando sobre nuestras debilidades, sobre nuestros pecados, para empezar a vivir esa nueva vida que era imposible antes para cada uno de nosotros. Gracias a Dios, porque en Cristo fue posible. Y la resurrección es un hecho histórico, es un hecho real y contundente, que es aquello que hace que nuestra fe tenga sentido, hace que nuestra fe tenga propósito. De lo contrario, seríamos los seres de mayor compasión, de mayor realmente lástima sobre este planeta, creyendo en un idealismo, creyendo en algo irreal. Pero Cristo resucitó. Él vive. Amén. Y quiero compartir rápidamente con ustedes en Romanos el capítulo 6, versículos 5 al 14. Vamos a leer este texto, por favor, en Romanos el capítulo 6, versículos 5 al 14. Lean por favor conmigo lo siguiente, Romanos 6, 5 al 14. Miren lo que nos dice allí la palabra. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, con Él así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos rápidamente al primer punto. La resurrección de Jesús produce en nuestras vidas un cambio de poder. Un cambio de poder, un poder en el cual antes nos tenía sometido para hacer aquello que no queríamos. Siempre el pecado que nos controlaba, que reinaba en nuestra mente, en nuestro corazón, nos llevaba a hacer aquello que no queríamos. Y lo bueno que sí queríamos, finalmente no lo hacíamos, sino lo malo que no queríamos. Eso terminábamos haciendo en nuestras vidas. Y de esa manera nos llevaba a una vida de derrota, de frustración, y nos íbamos denigrando mentalmente, moralmente, y nuestros cuerpos, nuestra salud, como consecuencia, se veía también afectado para finalmente terminar en una tumba. Eso era lo que el pecado hacía. Sin embargo, lo que vemos en la palabra de Dios es todo lo contrario. Miren en Romanos 6, 5 al 6 lo que nos dice. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, allí en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando nosotros tomamos la decisión de creer en Jesucristo, quien murió en esa cruz a favor de nuestros pecados, juntamente con Él, también nuestro viejo hombre estaba siendo crucificado para que quede allí totalmente clavado y a partir de Jesucristo empezar una nueva vida
por la resurrección. Miren lo que nos dice allí. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Miren qué interesante. Sabiendo esto, obviamente el apóstol apela a la razón de cada uno de nosotros, diciéndonos, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Esa vida del pasado, esa vida que era un lastre en cada uno de nosotros y de manera íntima y de manera privada, aunque tratábamos de maquillarla, de esconderla en lo íntimo del corazón, llevábamos la derrota, el sabor del fracaso, de la frustración, del dolor, de la culpa y de la vergüenza. Y así vive cada persona que en su corazón todavía no tiene a Cristo como el Señor de su vida, aún pudiendo tener religión, pero no un Salvador personal que haya experimentado lo que muchos de nosotros, por la gracia de Dios, llegamos a experimentar, el amor de Dios y su salvación, para darnos este nuevo comienzo, este nuevo inicio de una vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí podríamos dar testimonio que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es el Señor de nuestras vidas, que Cristo ha cambiado toda la vida y nos ha dado un nuevo comienzo? ¿Cuántos podemos decir realmente Cristo es mi Señor? Realmente Él es, y Él también quiere ser el Señor de tu vida. Él también quiere darte a ti un nuevo comienzo, una nueva esperanza, una nueva vida. Pero miren lo que nos dice allí en el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El día que creímos, se hizo una transacción en el cual nosotros le entregamos esa vida pasada, esa vida que realmente nos llevaba a la derrota, esa vida que realmente nos hacía sentir culpables, nos hacía sentir vergüenza. Allí Él tomó nuestros pecados y los clavó en la cruz. Pero luego nos dice en el verso 6, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado. Miren, el pecado es algo inmaterial, pero el apóstol, para darle un sentido, le da algo físico y dice el cuerpo del pecado. Aquello que nos dominaba, aquello que se enseñoreaba, aquello que nos llevaba como corderos al matadero. Eso realmente que tú y yo tenemos en lo íntimo de nuestro corazón, Él lo clavó en la cruz y allí lo destruyó totalmente para que no tenga más poder sobre tu vida. Y empieces a experimentar la libertad en Cristo, esa libertad que antes realmente lo malo que no querías hacer, eso terminabas haciéndolo. Ahora, por el poder y el auxilio del Espíritu Santo, quienes hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, lo hemos recibido en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y de tal manera hoy podemos hacer aquello que agrada a Dios. Por eso en la palabra de Dios se nos llama a hacer aquello que agrada a Dios y ya no a vivir esa vida de derrota, esa vida de fracaso, esa vida de dolor, esa vida de vergüenza que muchos todavía tienen. Dice allí, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Servir al pecado es tener una vida rendida, una vida conformada a ese estilo vergonzoso, a ese estilo realmente que muchas personas llevan en el interior de su corazón, allí en lo íntimo y en el secreto de sus vidas, claro, maquillándola totalmente, con una vida de éxito, con una vida de felicidad, con una vida de prosperidad, con una vida de bienestar, pero en el secreto de su corazón está el fracaso.
En el secreto de su corazón está el dolor. En el secreto de su corazón está totalmente la inmoralidad, manifestándose de mil maneras en nuestros pensamientos, en nuestras conductas y con nuestras decisiones. Vamos rápidamente a Efesios, el capítulo 4, los versículos 22 al 30. Miren lo que nos dice en el capítulo 4 de Efesios. Efesios, el capítulo 4. Efesios 4, versículos 22 al 30. Miren lo que nos dice ahí el texto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado. Está viciado el viejo hombre. La palabra viciado significa algo así como tiene una actitud adictiva, de una actitud compulsiva y obsesiva que nos lleva exactamente en el sentido contrario de la vida, a la muerte, a la destrucción, a la desintegración moral, mental y física. Totalmente. Es algo así como un adicto que consume de manera compulsiva aquello que sabe que lo está dañando, aquello que sabe que lo está destruyendo. Exactamente con el pecado, que las personas viven de esta manera, pero de manera oculta y de manera secreta. Dice en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. Deseos engañosos son aquellos deseos sutiles que en tu interior, en tu mente, te hace sentir esa necesidad de que lo requieres, que lo necesitas, y te ofrece 5 minutos de placer. Te ofrece 5 minutos de satisfacción para dejar en tu interior finalmente el fracaso, la vergüenza, la culpa y el dolor. Y sobre todo, una vida totalmente fuera de la realidad, haciendo daño a las personas que están a tu alrededor. Y esto es lo que nos dice la Biblia en cuanto a esa pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ahora, a través de la palabra de Dios, nuestra mente puede ser cambiado de esos paradigmas que antes la mentira era más bien un recurso en el cual nos gloriábamos y nos sosteníamos pensando que éramos hábiles, que éramos inteligentes, que éramos astutos y que lográbamos lo que queríamos usando la mentira, una mentira que es transformada por la verdad en nuestras mentes solamente a través de la palabra de Dios, cuando la internalizamos, cuando la creemos, cuando el Espíritu Santo empieza entonces a redarguirnos y a convencernos para tomar decisiones determinantes, decisiones firmes de desechar la mentira y apropiarnos de la verdad y empezar a vivir sobre la verdad, sobre la justicia, sobre la santidad, sobre el amor y empezar a caminar sobre esto y no totalmente sobre el egoísmo, usando a los demás para beneficio nuestro. Esto es lo que encontramos aquí. Realmente renovaos, nos dice, en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Lo que antes era imposible, hoy en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, cuando llegamos a creer en Cristo como nuestro Salvador personal, recibimos al Espíritu Santo, quien hoy nos da el poder para vivir en ese sentido contrario en el cual antes desenfrenadamente corríamos a hacer lo malo. Ahora, con criterio, con prudencia, totalmente y con sabiduría, empezar a vivir dentro de este nuevo paradigma que trae esperanza, trae satisfacción, trae gozo, trae plenitud a nuestra vida.
Y esto es realmente el mensaje de la resurrección para cada uno de nosotros que todavía no tenemos a Cristo o no tienen a Cristo en su corazón. En segundo lugar, la resurrección de Jesús nos revela a Dios como Señor de nuestras vidas. Vamos a Romanos, el capítulo 6, 7 al 11. Romanos 6, 7 al 11. Miren lo que nos dice. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto vemos en la palabra de Dios. Cambia entonces nuestra vida en relación de quién es el Señor, quién es el que manda en nuestra vida. ¿Sigue siendo el pecado quien nos señorea o ahora quien es el Señor de nuestras vidas es Cristo? Y ahí tenemos que empezar a tomar decisiones. Ahí tenemos que empezar a tomar decisiones de cambio. Cuando todavía en tu mente la sutileza de la mentira, la sutileza del egoísmo, la sutileza de la envidia, la sutileza de los celos empiezan a levantarse en tu vida. Allí tú vas en tu interior con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo resolviendo y determinando quién es el Señor de tu corazón. O es Cristo o es tu vieja naturaleza que todavía te domina, te controla y te guía. Esas son las decisiones que tenemos que tomar y determinar en nuestra vida, desde el interior de nuestro corazón, quién es el Señor de mi vida. Lo vemos allí, pero miren lo que nos dice también en Primera de Juan, en el capítulo 5, los versículos 3 al 5. Esta es una fe viva, esta es una fe real, donde también estamos sometidos a tantas presiones, donde no sabemos cómo actuar, cómo comportarnos frente a la presión en la familia, cuando una persona toma decisión por Cristo, frente a la presión de los amigos en el trabajo, frente a la presión de la autopresión, diría yo, frente a esos malos hábitos que antes tenía. Cómo ahora reflejo y manifiesto esto que empieza a surgir en mi vida, un nuevo comienzo, una nueva esperanza. En Primera de Juan, en el capítulo 5, en los versos de 3 al 5, miren lo que nos dice allí la palabra de Dios. Primera de Juan 5, del 3 al 5 dice, pues este es el amor a Dios. Y aquí empieza la clave. Un corazón empieza a ser santificado, un corazón empieza a ser purificado, un corazón empieza a ser limpio cuando tomamos la decisión firme de hacer de la palabra de Dios la base de mi pensamiento, la base de mis decisiones, la base de mi conducta. Y de esta manera, entonces, la palabra de Dios empieza a limpiarnos, purificarnos, santificarnos. Al creerla, al obedecerla, empezamos a vivir esa vida de libertad, esa vida de esperanza. Y ahí nos dice, pues este es el amor de Dios. ¿En qué consiste el amor de Dios? En simplemente una expresión. El Señor dijo, ¿por qué decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Cuántas veces el Señor tiene que decirle a su pueblo, este pueblo en vano me honra, sus corazones están lejos de mí? Porque las decisiones cruciales y espirituales y morales se toman en el interior del corazón, no a través de ritos, no a través de ceremonias, no a través de prácticas, sino allí, en lo íntimo de tu corazón, donde nadie te ve. Así como en lo íntimo de tu corazón corrías para hacer lo malo, así también en lo íntimo de tu corazón con Cristo ahora
tienes un nuevo poder para empezar a tomar decisiones significativas de cambio en tu vida, en la cual tú vas evaluando cómo era tu vida en el pasado, cómo hoy la palabra de Dios te dice que tiene que ser tu vida, y empiezas a tomar decisiones de cambio significativo, de cambio trascendente, de cambio real, pero desde el interior de tu corazón. Y miren lo que nos dice allí, que guardemos sus mandamientos. Guardemos implica obedecerlos. Y sus mandamientos no son gravosos, no es algo pesado, aburrido, algo que realmente me genera estrés. Todo lo contrario, se vuelve en un deleite. Se vuelve en algo que trae a tu corazón satisfacción, plenitud, donde puedes poner tu cabeza sobre tu almohada y dormir en paz como un bebé, sin temor, sin ansiedad, sin angustia, sin sobresaltos, a que alguien descubra eso que tienes escondido en tu corazón. Totalmente puedes empezar a vivir esa plena y total libertad, empezando a tomar decisiones radicales, guardando la palabra de Dios donde nadie te ve. Pero además dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es que no puedo comportarme como cristiano en mi trabajo. Tengo miedo, tengo vergüenza, tengo realmente, me siento un poco intimidado. ¿Qué van a decir ahora de mí? Y empieza a levantarse una serie de pensamientos que nos van bloqueando, debilitando y haciendo que nuestra vida se comporte de la manera como antes lo teníamos de haber conocido a Cristo. Y lamentablemente es lo más doloroso, empezar a tener en el corazón esa dualidad de vida o esa doble moral. Venimos a la iglesia, cantamos al Señor, alabamos, hablamos de nuestra fe, salimos de la iglesia y nos quitamos el ropaje de la religiosidad y entramos a una vida desenfrenada. Eso es lo más lamentable. Eso es lo más doloroso, eso es lo más frustrante, eso hace que la mente luego empiece a tener problemas. La Biblia le llama una mente partida, una mente dual. Y esto es lo que generalmente empieza a producir estrés en el corazón de la vida, del ser humano. Estrés y luego problemas serios. Problemas de migrañas, problemas gastrointestinales, problemas en tu salud, donde en tu interior vas resquebrajándote. Estas son las consecuencias, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Esta es la victoria, el que hayamos decidido creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal, como el Señor de nuestras vidas, y haberle entregado todo nuestro corazón, poniendo toda nuestra vida en sus manos para empezar a vivir de la mano de Él, siendo guiados por Él, siendo sostenidos por Él, siendo fortalecidos por Él. Esta es la fe. Dice la Biblia que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree? Subrayen esto, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Pero no es un simple asentimiento intelectual, es una esperanza total donde el ser humano con su mente, con sus labios y con su corazón confiesa a Cristo y pone toda su vida rendida al señorío de Cristo, y su esperanza y su confianza está en Cristo y en la palabra. Y de esta manera, entonces tu fe y mi fe empieza a tener sentido y empieza a tener victoria sobre un mundo que se opone a Dios. Un mundo que se opone a la palabra de Dios y un mundo que se opone al testimonio de un hijo de Dios. Esta es la fe verdadera que vence
al mundo. En segundo lugar, en tercer lugar, la resurrección de Jesús nos motiva a consagrar nuestros cuerpos. Nos motiva a consagrar nuestros cuerpos. Romanos, el capítulo 6, versos 17 al 24. Miren lo que allí nos dice la palabra de Dios. 6, 17 al 24. Dice: pero gracias a Dios. Y leamos, por favor, lo que dice la palabra. Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Desde el interior, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que es nuestra fe. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y miren el 7 al 11 lo que nos dice allí. Del 12 al 14, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. Así como antes tus pies lo usabas para correr, hacer lo malo, ahora estos pies puedes usarlos para correr en el sentido contrario y llevar la justicia de Dios, llevar el evangelio de Dios. Así como estos labios antes lo usabas para mentir, para blasfemar, para insultar. Úsalo ahora estos labios para bendecir y para edificar. Estas manos antes las usabas para robar, ahora úsalas para trabajar y ayudar más bien al que no tiene. Estos ojos antes lo usabas para mirar lo malo, para quedar atrapado en la pornografía. Ahora úsalos para poder contemplar la grandeza, la santidad de Dios y a través de la palabra deleitarte y aprender a escuchar la voz de Dios. Y así tu cuerpo y los miembros de tu cuerpo que antes lo usabas para lo malo, hoy puedes consagrarle y decirle: Señor, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mis ojos, te entrego mis pies, te entrego toda mi vida, Señor. Tómala y úsala como instrumento de justicia para ser de bendición en este tiempo a mi generación. Amén. Esto es la consagración, donde entendemos que nuestros cuerpos ya no nos pertenecen. Nuestros cuerpos fueron comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y miren finalmente lo que nos dice allí en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versos 18 al 20. Primera de Corintios 6, 18 al 20. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias. Primera de Corintios 6, 18 al 20. Dice allí: huid de la fornicación.
Huid. La palabra fornicación aquí es pornoeia y tiene que ver con todo aquello que está relacionado a la inmoralidad sexual. Desde la pornografía hasta cualquier aberración que hoy se levante en el corazón del ser humano. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y las evidencias en este tiempo es justamente la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que hoy el ser humano está enfrentando, postrado ahí en un hospital. No sé si alguna vez han ido a ver en la sala de las personas con SIDA en el Rebagliati, cientos de personas ahí llorando, lamentándose el haber tomado malas decisiones, inmunes totalmente, allí desprotegidos, su organismo deteriorado, un resfrío puede matarlos de una manera sencilla. Y una vez fui a orar por una persona que estaba en ese hospital, en ese piso especial. Y esa persona, más o menos de unos 50 años, lloraba como un bebé. ¿Por qué tomé estas decisiones? ¿Qué hice con mi vida? Ya no podemos retroceder, pero sí podemos mirar al futuro con una nueva esperanza. Y su futuro está en Cristo Jesús. Hoy ponga su vida en Cristo como su Salvador. Y si aún hoy tiene que cerrar sus ojos, tenga la plena certeza, si pone su confianza en Cristo, los abrirá inmediatamente, los cierra en este mundo en la presencia del Señor y podrá contemplarlo cara a cara, donde el dolor, la culpa, el pecado, las lágrimas nunca más volverán a ser parte de su vida y de su experiencia. Si hoy usted reconoce a Cristo como su Salvador, ese día ese Señor le entregó su vida a Cristo. Horas después partió de este mundo. Pero sabemos que su vida hoy está en Cristo, donde el Señor dice que Él enjugará nuestras lágrimas. Ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ya no habrá pecado. Gracias a Dios. Él es la esperanza para nuestras vidas. Miren lo que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Y hoy cada persona que se encuentra aquí y ha escuchado este mensaje y sabe que Dios le ha hablado y sabe que tiene que tomar una decisión, les ruego, no salgan de esta sala como entraron. Salgan con la esperanza en sus corazones, recibiendo a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas y experimentando el comienzo de una nueva vida en el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que se manifestará en tus debilidades para hacer aquello que antes no podías y poder empezar a hacer hoy en día lo que Dios pide de ti y de mí, nuestra santificación, actuar con justicia, actuar con verdad, actuar en amor. Amén. ¿Qué les parece si oramos e inclinamos nuestras cabezas allí y le decimos: Señor, gracias por amarme, gracias por poner tus ojos en mi vida, gracias por acordarte de mi vida de miseria, de mi vida de dolor, de mi vida de fracaso? Ya no quiero vivir más esta condición de vida. Me arrepiento, confieso mi pecado, te entrego mi vida. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en esa cruz para perdón de mis pecados. Por eso te rindo totalmente toda mi vida. Oremos, por favor. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por el poder de la resurrección.
Gracias porque nos has hecho ser partícipes de una nueva naturaleza. Gracias por darnos una nueva vida, Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Bendito Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confieso mi pecado delante de ti y me arrepiento de haber pecado contra ti. Perdóname, Señor, todos mis pecados y pongo mi vida en tus manos y te entrego todo mi corazón, toda mi mente, toda mi vergüenza, toda mi culpa, todo mi dolor, Señor, te lo entrego. Perdóname, Dios bendito, límpiame de toda mi maldad. Señor, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que murió en esa cruz por mis pecados, que resucitó y tiene el poder para darme a través del Espíritu Santo una nueva vida, un nuevo comienzo. Gracias te doy, oh Dios. Bendito eres para siempre, oh Señor. Y ahí mientras todos estamos orando, cada uno en el silencio de nuestro corazón, si Dios te ha hablado y eres consciente que necesitas un cambio, no una religión, sino a Cristo en el centro de tu corazón, y tú has orado conmigo de esta manera, yo te ruego ahí en tu asiento, si lo has hecho, por favor, pon tu mano en alto. ¿Hay alguien que haya orado de esta manera? Quiero verle, que el Señor la bendiga. ¿Alguien más? Que Dios la bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que el Señor lo bendiga. ¿Alguien más? Esto es algo solemne, algo íntimo, algo privado en el Señor, entre el Señor y tú. ¿Alguien más? Que el Señor te bendiga. Gracias a Dios. ¿Alguien más? No salga de esta sala como vino. Salga con la esperanza y experimente el cambio en Cristo y empiece a vivir tomado de la mano del Señor una nueva vida con esperanza, con propósito. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Quiero solamente que Dios la bendiga. ¿Alguien más? Quiero darles que el Señor les bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Que el Señor le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? No salga de esta sala sin Cristo en su corazón. Váyase de este lugar con Cristo y experiméntelo de manera personal, esto que hoy le he compartido. Quiero pedirles un último favor. Todas las personas que han puesto su mano en alto, pónganse de pie, por favor. Quiero verles para orar por ustedes. Pónganse de pie. Que el Señor la bendiga. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Ahí arriba, arriba, aquí, aquí. Póngase de pie. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y un último favor. Quiero orar por ustedes. Y aun si no te has puesto de pie, pero sabes que necesitas a Cristo en tu corazón, por favor, ven acá adelante. Quiero orar por ustedes. Pasen, por favor. Bajen. Vamos a esperarlos, vengan y queremos orar por ustedes, por cada uno de ustedes. Pasen, por favor, ayúdenles a las personas dándoles permiso para que puedan salir de sus asientos y puedan venir aquí adelante. Pasen, cada uno. Yo los voy a esperar, tranquilos, no se desesperen, vengan con cuidado, traigan sus cosas y vengan aquí adelante. Ayúdenles incluso a venir a las personas. Pasen. Que el Señor les bendiga. Que Dios y su gracia bendiga la vida de cada uno de ustedes. Pasen, por favor, aquí adelante. Aquí adelante, gracias. Vamos a esperar a cada persona. Adelante, que el Señor la bendiga. Que el Señor la bendiga. Pase, por favor. Pase. Muy bien. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, bendito Dios, por cada persona que está aquí delante. Tú conoces, Señor, sus vidas.
Tú los amas y tú viniste especialmente por cada uno de ellos. Y tú moriste en esa cruz pensando en cada uno de ellos. Y tú derramaste tu sangre preciosa, mi Dios, para el perdón de sus pecados. Gracias, bendito Señor, porque ellos en respuesta a tu palabra, Señor, y por fe han creído en Jesucristo como su Salvador personal, han reconocido que necesitan de tu gracia, de tu amor y de tu perdón. Toma sus vidas en tus manos. Padre Santo, sella sus corazones con tu Espíritu Santo y bendíceles a cada uno de ellos. Revélate, Señor, a sus vidas. Háblales a sus corazones para que ellos te conozcan de manera íntima, de manera personal. Padre, los encomiendo en tus benditas manos y a tu palabra, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay unas personas ahí brevemente les van a ayudar y les van a dar unos consejos. Acompáñenles, por favor, con total confianza. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.